Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este lunes 11 de mayo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy se abre Bogotá y sabemos cuánto, y sabemos cómo, y sabemos con cuáles efectos. El problema del coronavirus, para decirlo con toda franqueza y con todo respeto por nuestra comunidad científica, no la de Colombia, la del mundo entero, y con todo respeto por los que se han aplicado a estudiar esta pandemia, es que tenemos que decir a estas alturas que no sabemos nada del coronavirus, no tenemos ni idea. Ese es el contenido de nuestro escrito en las dos orillas, que los invitamos a ustedes a que lo escuchen. Si supiéramos, pero es que no sabemos nada. Pasan de 30.000 los muertos en Italia. Estas son cifras que llegan y llegan y llegan sobre el número de muertos. Rusia también con un número de muertos impresionante. Brasil ya figura entre los países del mundo con más contagios y con más muertos. En fin, en esto estamos. La crítica situación en el Amazonas. Hablará con nosotros la representante Jénica Acosta. Es que las cifras son relativas y las cifras del Amazonas nos pueden parecer moderadas en Bogotá, pero son críticas para el Amazonas. Allá no hay cama para tanta gente. En el resto del país no hay gente para tanta cama. El Día de la Madre fue sin ley seca ni toque de queda. La indisciplina fue pues casi total. Fiestas, parrandas, hasta espacios para los litigios, para los conflictos, en fin, el Día de la Madre. Estados Unidos y Colombia niegan participación en invasión a Venezuela. Maduro, que busca cómo hacerse famoso por alguna cosa, le está diciendo al presidente Duque que le tiene secuestradas allá unas lanchas de las que iban a participar en la operación que se habría desarrollado con éxito negativo para secuestrarlo y llevarlo a los Estados Unidos. Pues el presidente le dice que no mandó lanchas y que puede quedarse con ellas. Hace 40 años la humanidad venció a la viruela. Hace 40 años. La localizó, los científicos la atacaron, las campañas contra la viruela fueron inmensas y hace 40 años la viruela prácticamente desapareció del mapa. La captura de Corea. Un bandido que supone un golpe a la segunda Marquetalia de Iván Márquez. En Puerto Carreño, Bichada. Iba y venía entre Venezuela y Colombia, desde luego llevando cocaína, abriendo las rutas del tráfico de estupefacientes hacia Venezuela, porque Venezuela es el lugar del mundo donde tiene todo el favor de las autoridades la cocaína. 3 especialistas de los Estados Unidos dicen que la apertura es una locura. Y lo dicen 3 médicas de primera condición, de primera significación, que dicen es que como ustedes no están aquí en los hospitales, como ustedes no saben lo que ocurre, entonces pueden decir que tranquilos, que abran. Esto es una locura. Bueno, el país no está preparado para un nuevo brote, dice Telemundo. En Colombia, la apertura de las cárceles. Hay
una situación muy complicada en las cárceles de Colombia cuya dimensión nadie puede establecer. Por una razón muy simple, porque no les hacen exámenes a los presos. Entonces tenemos la situación de Villavicencio, que es gravísima, la de Picaleña, la de La Picota. En todas estas sabemos que hay coronavirus. Lo que no sabemos es con qué intensidad han golpeado a la población carcelaria. Los Estados Unidos tienen la peor tasa de desempleo desde 1939. Estamos en el 14.8 desde 1939, es decir, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la que resolvió el problema de la Gran Depresión y las industrias americanas entraron en una fabulosa producción de armamento, y ese esfuerzo militar fue el que rescató la nación de la crisis de entonces. La secretaria de Pence positiva por coronavirus. Pence está en cuarentena porque teme haber sido contagiado. Hay en el mundo más de 4 millones de coronavirus y hay más de 280.000 muertos. En Colombia hay 10.500 casos, un poco más, con 445 muertos, de lo que se sepa. El reportaje de Salud Hernández Mora a Enrique Gómez es un reportaje memorable. Habíamos tenido la ocasión de recibirle un reportaje a Enrique Gómez en el mismo sentido, pero él se confirma en todo lo dicho, y eso es espeluznante. El establecimiento que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado sigue dominando la nación. El enfermero, un atroz criminal de las FARC encargado de los abortos forzosos que había que practicar al interior de las filas, fue condenado a 40 años de prisión. El enfermero. En hospital de campaña fue convertido el estadio de Maracaná de Río de Janeiro. ¿Cómo les parece? Más de 10.000 muertos en Brasil. El estadio del Maracaná, la joya del fútbol, para el cual es todo el país. El Brasil vive para el fútbol, pues la joya del fútbol está convertido en hospital de campaña. Ay, Monseñor Darío Monsalve, este gobierno no tiene política de paz. Él no puede quedarse callado, él no puede dedicarse a su evangelio, él está pendiente siempre de cómo hacer política y de cómo mostrarse ante la gente. Lo mismo que personajes como Gustavo Petro, que sigue en Cuba. ¿Cuándo va a volver de Cuba? Pues cuando tenga un vuelo humanitario o no humanitario que lo traiga de allá. Mientras tanto, que vea las delicias de lo que es estar en este país. Rusia tiene más de 10.000 contagiados por sexto día consecutivo. La pandemia en Rusia es pavorosa, pavorosa. Avianca en lo que llaman los americanos el Chapter 11, que es la ley de bancarrota. Dice, no, es que es para la reorganización de la empresa. Claro, todas las bancarrotas tienen ese objetivo, tratar de salvar la empresa. Obviamente los accionistas deberían perder el valor de sus acciones para que otros la adquieran. En todo caso, es una pésima noticia para Colombia. Ayer en el Día de la Madre colapsó Rappi por exceso de pedidos, hasta 4 horas de demora. La gente tenía que celebrar el Día de la Madre y no podía celebrarlo como siempre, saliendo a los restaurantes, visitando la zona norte en Bogotá, visitando la parte oriental en Medellín, visitando todas las zonas por donde la gente sale a celebrar el Día de la Madre. Entonces utilizaron a Rappi y lo colapsaron. En Suárez, Cauca, atacaron a una familia que iba en moto. Pues una irresponsabilidad. Iban el papá, la mamá y 2 niñitos, pero eso no explica que los asesinen.
asesinaron al padre y a una niñita de 9 meses. Y uno ante estas cosas se pregunta, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿En qué sociedad? Muere otro médico en Bogotá. El primer brote de coronavirus en el Putumayo. El primer contagiado en Cárcel del Bosque en Barranquilla. Destituido nuestro queridísimo amigo Alejandro Ramírez de la Justicia Penal Militar. Estaba haciendo una tarea impecable, intachable. Tenía que enfrentársele a muchos intereses. Desarrolló una tarea sin par. Había que echarlo y eso fue lo que hizo el ministro de Defensa, que está partiendo en dos el ejército, como él mismo lo reconoce hoy en un reportaje. Nos tranquiliza diciendo que el ejército está partido en dos, pero que ninguna de las dos partes va a ganar. Buena noticia. La de Alejandro Ramírez, pésima noticia para Colombia. José Alvear Sanín ha escrito un artículo que incorporamos en nuestra página web y que es de absoluta antología sobre lo que llaman la inteligencia militar, empezando por lo que ha sido la inteligencia en la Gran Bretaña. Él dice que es un anglófilo, se reconoce como tal y lo demuestra. Luego la inteligencia francesa, la inteligencia rusa, la inteligencia norteamericana, la inteligencia china, la inteligencia de todos los países del mundo. La única nación que es capaz de destruir su propia inteligencia, de ponerla en evidencia, de publicar quiénes son los directores de inteligencia, esa es Colombia, porque Colombia tiene el ministro de Defensa que tiene. Seúl cierra todos sus bares y discotecas. 27 casos con ese origen. Seúl se abrió en Corea del Sur porque ya tenía la idea de que había superado el coronavirus. Pues lo tuvieron que volver a cerrar, bares y discotecas. Y el presidente de Corea del Sur dice, el virus no se ha acabado hasta que se acabe. Muy buena definición. La enfermedad inflamatoria de Kawasaki. 3 niños muertos en Nueva York. Ya van 70 niños contagiados. Parece que a los niños no les está dando el coronavirus como tal, sino que les está dando esta enfermedad inflamatoria de Kawasaki. ¡Qué horror! La Gran Bretaña apertura con medidas. 14 días de cuarentena para todos los que llegan del exterior. De manera que si usted quiere ir a la Gran Bretaña, sepa que los primeros 14 días serán de cuarentena obligatoria, vigilada, eficaz. Fauci, el asesor de Trump en esta materia y asesor de todos los últimos presidentes de los Estados Unidos, está él en cuarentena. Y las denuncias contra Fauci, el problema de la vacuna contra el virus, contra el VIH famoso, contra el síndrome de origen sexual, al parecer que estaba atacando al mundo. Fauci parece que contribuyó a robarse la patente de un científico francés. Rusia asciende al 5º puesto en contagiados, 209.608 casos. El otro que va palo arriba en ese ranking es Brasil. Los 75 años del fin de la Guerra Mundial se celebraron en Europa por primera vez con una ceremonia muy sencilla, muy austera, motivo coronavirus. Duelo Trump-Obama. Obama dice que el manejo que se le ha dado desde la Casa Blanca al coronavirus es un manejo caótico. Trump le replica furiosamente y le dijo, usted no hable porque le recuerdo cómo manejó el virus del H1N1. Tokio, Japón, denuncia que el 90% de sus camas hospitalarias están copadas. Eso significa que está al borde de una crisis sin precedentes.
el Japón. Hablábamos de Brasil. La gripita de Bolsonaro va en 162.699 contagiados con 11.123 muertos. Gripita muy costosa. Rebrote de casos en Alemania e Irán por relajamientos. Ojo a los relajamientos, que hay que hacerlos, que la gente no se puede morir sin libertad, que la gente no se puede morir de hambre. Todo eso es verdad. La pregunta es cuál es el precio del relajamiento. Las elecciones primarias en Nebraska se cumplirán el día de hoy y se harán con votación presencial. En Nebraska ha habido 7.800 casos de coronavirus y 90 muertos. ¿Qué pasará? Y en Hoy en la Historia no recordaremos un acontecimiento del 11 de mayo, sino del 10 de mayo de 1957, porque la juventud no lo recuerda y porque como ahora no se enseña historia de Colombia, sino que es una materia opcional, la tendremos que recordar nosotros. El 10 de mayo de 1957. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que estando en casa o aprovechando las medidas de relajamiento del aislamiento preventivo obligatorio, son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Si prefieren pueden sintonizarnos también a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.com. Por supuesto, estamos también en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Y estamos también presentes en 9 plataformas de podcast. Nos pueden escuchar en diferido en sus plataformas favoritas. Principalmente nos escuchan nuestros oyentes a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Recuerden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram, nuestra cuenta @La Hora de la Verdad oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Ese gran conjunto argentino de música del interior, aunque no es tan interior porque es de Salta, en el norte de Argentina, creado en 1948, interpretan el Sapo Cancionero, una de las más bellas zambas que allá se escribieron. Con esta canción tan linda, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes.
11 de mayo de 2020 llegó la fecha en que se debía terminar la cuarentena y en el papel pues no se terminó, pero en la práctica ya veremos qué va a pasar y sobre todo en Bogotá, en donde se concentra toda la atención toda vez que el aislamiento preventivo obligatorio no ha sido respetado como corresponde por muchos ciudadanos y ya veremos qué pasará entonces en la capital del país con el relajamiento del aislamiento para muchos sectores. Entre los sectores que a partir de hoy comenzarán su reactivación en el país se incluyen la fabricación de muebles, la de colchones, la fabricación de vehículos, la fabricación de remolques, la de productos informáticos, la de maquinaria y equipo y talleres de vehículos, en fin, una larga lista del sector manufacturero y también de servicios, la que empieza a reabrirse en el país entero. En Bogotá no hay ya más pico y género, tampoco hay pico y placa, pero solo se puede salir en los vehículos de las personas que están autorizadas para ello. A esta hora se reporta alto flujo vehicular en varias vías de la capital. Trancones, por ejemplo, en la avenida 68, entre las calles 33 Sur y la calle 20 en sentido sur-norte, y eso por mencionar solamente uno de los tramos que presenta altos niveles de tráfico a esta hora en Bogotá. Y a todo este relajamiento se suma que a partir de hoy, los menores entre 6 y 17 años podrán salir a la calle durante media hora cada vez, 3 veces a la semana. ¿Cómo se controlará el estricto cumplimiento de esa medida? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, ya lo contaba usted, es lo que ha pasado en los países en donde se han relajado las medidas de aislamiento. Japón, Corea del Sur, Irán, Alemania, algunos de los países que han tenido que dar marcha atrás en sus planes de relajamiento ante el aumento precisamente de contagios que se deriva de esa medida de no ser estrictos en el aislamiento. Colombia superó los 11.000 casos ayer y la tasa de contagios intradía se mantiene por encima de los 500 casos. Ya veremos pues cómo avanzarán los contagios esta semana en medio de este relajamiento del aislamiento preventivo obligatorio, doctor Londoño. Ni idea porque lo único que se sabe del coronavirus es que no se sabe nada, ¿no? Ese es nuestro artículo en las dos orillas. Si supiéramos, es que no tenemos ni idea. Dicho con todo respeto por la comunidad científica. Nadie sabe de qué habla. Por ejemplo, cosas tan elementales. ¿El tapabocas es bueno o es malo? Algunos dicen que es malo, que eso ayuda a la contaminación, que no sirve para nada. Y otros dicen que es un crimen no llevar el tapabocas. Y ojo, que el que sirve es el N95, el de las 3 capas, no el tapabocas quirúrgico ni cualquier otra cosa, ¿no? El que tiene 3 filtros, bueno, al menos. Entonces, no sabemos nada, definitivamente. Muy bien, Montserrat Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos. Pues sí, usted tiene razón, no sabemos nada, ¿no? Lo cierto es que en Estados Unidos el tapabocas es obligatorio, por lo menos en Massachusetts, pero bueno, está todo por averiguarse, ¿no? Por saber. Hagamos, ¿qué les parece un recorrido muy rápido por algunos países en el mundo? Vayamos a Europa, que es donde, como saben, la pandemia comenzó antes que en América y en donde algunos países ya empezaron su desescalada del confinamiento. El mundo ahora se debate entre la libertad frente a la seguridad y el autoritarismo, ¿no? Yo creo que ese es el gran debate porque muchos están manifestando y exigen que se abra por completo la economía. Países como Dinamarca y Noruega, que se habían desescalado hace ya más de 2 semanas, pasan ya a la fase 2 con la reapertura de la mayoría de los comercios. En Portugal abren las playas y empezaron por la enorme playa de Porto Santo en Madeira, donde al parecer habrá fuertes medidas de distanciamiento con vigilantes que se van a encargar de hacer que las normas se cumplan, que haya distancias entre toallas y toallas. No permitirán, eso sí, que se abran ni los restaurantes ni los vestuarios. Francia inicia la primera fase de su desconfinamiento con mucha precaución y mucha desconfianza. Muchos padres se resisten a enviar a sus niños a la escuela. Abrirán pequeños comercios, pero no se abrirán ni los bares, ni los restaurantes, ni los museos. Grecia. Los griegos abren hoy todos los comercios menos las grandes superficies, que lo harán el 1 de junio. Y Alemania, miles de alemanes se manifestaron contra las restricciones. Es curioso, ¿no? Porque Alemania es uno de los países que mejor ha manejado esta pandemia y según una encuesta reciente, el 40% valora positivamente la gestión de Angela Merkel. Sin embargo,
Son muchos los que quieren que la economía se abra totalmente. En Estados Unidos, si les parece, miramos rápidamente, ya se superan los 80.000 muertes por coronavirus y hay 1.3 millones de casos. Los estados más afectados por la pandemia son Nueva York, Nueva Jersey, Michigan y Massachusetts. A pesar de que los expertos en salud pública dicen que todavía falta un largo camino por recorrer, son muchos los que ya piden también en Estados Unidos, ustedes lo han visto, piden literalmente a gritos que abran la economía. Usted, doctor Londoño, lo decía al inicio del programa. Estados Unidos tiene unos niveles de desempleo que no se habían visto desde los 30, desde los años 30, ¿no? 20.5 millones de americanos están en el desempleo. De modo que, como les decía, el mundo se debate entre la libertad frente a la seguridad y el autoritarismo. ¿Cuál es la fórmula? No la sabemos. Lo ideal sería encontrar una fórmula para adaptarnos a la nueva situación, ¿no les parece? Y adoptar estrictos protocolos de seguridad, pero parece que eso es muy difícil, muy complicado. Tuvo que dar marcha atrás. Irán está aterrado con los nuevos brotes. Un país que se relaja hasta ahora ha tenido que pagar un precio. El Reino Unido, que lo pagó muy alto, usted sabe que tiene una política de cielos bastante rigurosa, ¿no? Si usted quiere ir a la Gran Bretaña, prepárese para 14 días de aislamiento. Verificable y en serio, ¿no? Muy bien. No sabemos nada. Es el resumen de lo que está pasando en el mundo. De Mar Córdoba. Bueno, parece que tenemos problema con la conexión de Mar, sí, señor. Entonces, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy se define el futuro de la Liga Premier en Inglaterra. En reunión virtual estarán los 20 representantes de los equipos de fútbol de primera división para definir si se vuelve a jugar y qué procedimientos clasificatorios para la Champions y la Liga de Europa utilizarán en caso de que se suspenda el torneo. Inglaterra es uno de los países más castigados por el COVID-19. El primer ministro Boris Johnson autorizó ayer domingo el regreso al trabajo de las personas que no pueden hacerlo desde su casa, pero con mucha precaución. Al torneo inglés le faltan 9 jornadas para completarse y para que se dé luz verde hoy se necesitan por lo menos 14 votos a favor de los 20 clubes. Entre las ideas que manejan para la reactivación es que los partidos se jueguen en campo neutral, pero varios de los clubes, 8 en total, rechazan esa propuesta y mientras analizan cómo volver a jugar en condiciones seguras, este fin de semana se conoció que un jugador del Brighton dio positivo por coronavirus y así el regreso a entrenamientos programado para el 18 de mayo está en duda. Por otro lado, hoy en Colombia se conocerá la respuesta del Ministerio de Salud sobre el protocolo que entregó la DIMAYOR para la reactivación del fútbol en nuestro país. Ese protocolo, doctor Londoño, ya tuvo su primer tropiezo. La DIMAYOR rechazó la postulación de la empresa canadiense Athletic and Health Solutions, encargada de todos los procedimientos de sanidad, desde pruebas para detectar el COVID-19 e interpretar y realizar informes médicos para la práctica segura del fútbol, y que aparecía precisamente esa empresa en este protocolo que entregaron al Ministerio de Salud. Así que por ahora están en la búsqueda de otra empresa y el fútbol tendrá que seguir esperando. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muy bien, ya veremos qué pasa. Ahora sí, de Mar Córdoba. Tampoco. Muy bien. Bueno, señores, estas eran noticias de mañana y en unos poquísimos minutos o un minuto estaremos con la representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Amazonas, Jénica Acosta. En Colombia son las 6 de la mañana, 30 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.